Saludos, apreciados amigos, hermanos, todos aquellos que se han de unir a mirar estos videos que hemos iniciado. Y hoy vamos a tratar un tema de vital importancia: la reforma pro salud y la salvación. ¿Será que hay alguna relación entre la reforma pro salud y la salvación eterna? Quisiera saludarlos y antes de comenzar, recordarle el texto de 2 Timoteo 2:7. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. De manera, con esa introducción vamos a empezar este tema, que va a constar de dos partes. La parte 1, ese es el comienzo, y luego vamos a tener una segunda parte en la conclusión de este interesante tema. Vuelvo y repito: la reforma pro salud y la salvación. Les invito a abrir su Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6 y el versículo 1. Muy interesante texto. Dice: por tanto, dejando ya la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante, hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. ¿Cómo entendemos nosotros este versículo aquí? Dice que dejando de lado la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, que es la base, que es el primer peldaño de la escalera, dejándola a un lado, ¿qué debemos hacer? Dice: vamos hacia adelante, hacia la perfección. Dios te ha señalado una meta, y esa meta es la perfección de nuestro carácter. Así como Él quiere que nosotros crezcamos en la fe, como el sabio Salomón fue inspirado a escribir, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Asimismo también el apóstol Pablo nos invita a encaminarnos de tal forma que alcancemos, dice, que vayamos hacia adelante, hacia la perfección. ¿Cómo se alcanza la perfección? Creo que es una pregunta también interesante. ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros alcancemos la perfección? En 2 de Pedro capítulo 1, el apóstol Pedro nos señala los pasos que debemos de dar. 2 de Pedro capítulo 1, desde el 5 en adelante, dice: y por esto mismo, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento temperancia, y a la temperancia perseverancia, y a la perseverancia devoción. Esta es una versión distinta, pero dice: a la devoción afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Solo quiero enfatizar en este aspecto aquí: el fundamento de todo es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que el justo por la fe vivirá. Sin embargo, no se debe quedar solamente ahí en la fe. Dice que poniendo toda diligencia, ¿qué debemos hacer? Añadir, vivir aumentando y progresando y encaminándonos cada día. Dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento temperancia. Y eso quiero recalcar con ustedes, que la temperancia está incluida en la escalera del progreso que el apóstol Pedro señaló que nos haría de conducir hacia la salvación. Y de paso es importante entender que por la intemperancia se introdujo el pecado en el mundo. Adán y Eva comieron del árbol que Dios le dijo que no debían comer, y con esto desobedecieron y trajeron toda la ruina de la humanidad por esta desobediencia. ¿Cuál es la definición que da la pluma inspirada de la palabra temperancia?
En Patriarcas y Profetas, página 605, Patriarcas y Profetas 605 dice: la verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar cuidadosamente lo que es saludable. ¿Cómo es eso? Voy a repetirlo otra vez. La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo o abandonar por completo, ¿qué cosa? Todo lo perjudicial. De manera que esto es interesante que nosotros comprendamos la definición de lo que es la temperancia, que dice el apóstol Pedro que nosotros tenemos que alcanzar. Dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento temperancia. Sigue diciendo: pocos son los que comprenden debidamente la influencia que sus hábitos relativos a la alimentación ejercen sobre su salud, su carácter, su utilidad en el mundo y su destino eterno. Oh, hermanos, oigan aquí, esto es interesante. Dice que pocos comprenden, pocos, como siempre el remanente, pocos comprenden debidamente la influencia que sus hábitos relativos a la alimentación ejercen sobre su salud, su carácter, su utilidad en el mundo y su destino eterno. La salud, el carácter, que es lo único que llevaremos al cielo, nuestra utilidad en el mundo, en este mundo, y nuestro destino eterno. De manera que esto es muy importante, hermanos. La temperancia, dice: el apetito debe sujetarse siempre a las facultades morales e intelectuales. No debemos permitir que el apetito nos controle a nosotros. Como se dice en la Biblia, que el profano Esaú dice que buscó el arrepentimiento con lágrimas y no lo pudo hallar, aunque lo buscó con lágrimas. Dice: el apetito debe sujetarse siempre a las facultades morales e intelectuales. El cuerpo debe servir a la mente y no la mente al cuerpo. De manera que para eso el apóstol Pablo se esforzaba. Dice, él proseguía ese camino. En Filipenses capítulo 3 nos dice qué método usaba el apóstol Pablo para alcanzar esa perfección cristiana. Filipenses 3:14 en adelante dice: prosigua al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. O sea que dice que todos los que somos perfectos, o los que aspiramos a la perfección, ¿qué debemos hacer? Proseguir al blanco, crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, practicar la temperancia que nos daría la capacidad, que tendría efecto en nuestra salud física, en nuestra utilidad en este mundo, en nuestro carácter y en nuestro destino eterno. Pero en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa, dice el apóstol Pablo. Pero ¿qué específicamente hacía él concerniente a su cuerpo físico para él poder alcanzar esa meta que se habría propuesto? En 1 Corintios capítulo 9, los versículos 26 y 27. 1 Corintios 9, 26 y 27 dice: por eso yo corro así, no como a la aventura, peleo así, no como quien golpea el aire. Más bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina. Esta es otra versión también. Otra versión dice: y yo hiero mi cuerpo y lo mantengo en servidumbre. Y lo hago obedecer, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. De manera que el apóstol Pablo sabía
que si él podía confiar en algo, no era en su cuerpo. Dice, yo lo mantengo en disciplina, lo mantengo en servidumbre y lo hago obedecer. ¿Para qué? Porque después que yo, habiendo predicado a otros, dice, yo mismo no venga a ser descalificado por la intemperancia. De manera que el apóstol Pablo nos invita a nosotros a alcanzar esa norma del cristiano y a practicar la temperancia para alcanzar la salud física, un carácter modelado a la similitud de Cristo y un destino que Dios nos ha preparado en Cristo Jesús. Cuando se cierra el último capítulo del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías, capítulo 4, la palabra del versículo 4 dice así, Malaquías 4:4, acordaos de la ley de mi siervo Moisés y de los estatutos y decretos que yo les ordené en Horeb para todo Israel. Allí el Señor amonesta a través del profeta, dice que nos acordemos de la ley de Moisés con sus estatutos y decretos que él le ordenó en Horeb a Moisés. ¿Para qué son esos estatutos y decretos? En el libro de Deuteronomio, luego que el pueblo judío se estableció en la tierra prometida, en Deuteronomio capítulo 4, los versículos 1 y 2, dice así, ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y decretos que yo enseño para que los ejecutéis a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ha mandado. De manera que, ¿cuál era el propósito de esos estatutos y decretos? Dice, para llevarnos a guardar la ley de Dios. Dice, pónganlo por obra, escucha los estatutos y decretos para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios. Deuteronomio capítulo 4, los versículos 1 y 2. Todos esos estatutos que se encuentran en la Biblia, todas esas normas que Dios estableció, tenían un gran propósito, era de llevarnos a la ley moral, a la ley que es un retrato del carácter de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de los estatutos y decretos que el Señor había dado. Por ejemplo, un estatuto concerniente a la salud. Levítico capítulo 3 y el versículo 17. Levítico 3:17 dice, estatuto perpetuo será por todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. Noten que ese fue un estatuto que ellos debían guardar aun cuando Dios le permitió comer carne. Después del diluvio, cuando el hombre fue permitido comer carne, el Señor le estableció un estatuto para preservar la salud. Dice, ninguna grasa ni sangre comeréis. ¿Para qué? Era un estatuto. ¿Cuáles son los estatutos que ya no se deben observar? Podemos leer los estatutos en Hebreos capítulo 10, desde el 1 en adelante, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpios una vez no tendrán más conciencia de pecado. Empero, en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados. De manera que estos estatutos que acabamos de leer en Hebreos capítulo 10 eran estatutos que prefiguraban al gran sacrificio
de que Cristo había de morir por nuestros pecados en la cruz. O sea, estos estatutos y decretos estaban divididos en dos grupos. Unos eran de carácter eterno. ¿Cuáles eran los que eran de carácter eterno? Número uno, las leyes concernientes a la salud. No necesariamente el número uno, pero uno de ellos, que es muy importante, eran concernientes a la salud. ¿Por qué la salud? ¿Creen ustedes que era necesario preservar la salud? ¿O ha sido y será necesario tener buena salud? Absolutamente. A través de la historia y en toda generación que nos toque vivir, necesitamos tener buena salud. Entonces el Señor dio estatutos y decretos que eran concernientes a la salud. Ya mencionamos uno de ellos, que era que no debían comer grasa ni sangre por todas en todos sus términos. ¿Qué más? Los deberes del hombre con el hombre. Dios quería que a través de toda la historia de la humanidad nosotros aprendiéramos a convivir con los demás, a guardar de nuestro prójimo, a usar de nuestros deberes con los hombres. ¿Y qué más? Aumentar el conocimiento religioso. Esa fue una orden solemne dada a los padres. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y la enseñarás a tus hijos. Cada padre, al tomar la responsabilidad de tener un hijo, se comprometía delante de Dios a instruir a ese niño en el temor de Jehová y con su palabra. Aumentar el conocimiento religioso era un estatuto que Dios le había establecido y que es para siempre. Eso es eterno, al igual que la salud, al igual que nuestros deberes de convivir con los hombres. ¿Qué más? Dios siempre estableció unos estatutos. ¿Para qué? Para que hubiera una distinción entre su pueblo y los del mundo. O sea que siempre debía haber una separación. Ese fue un estatuto también. Al igual que él estableció un cinto azul a los israelitas para que de esa manera ellos se acordaran en sus vestiduras y así se acordaran de que ellos eran guardadores de los mandamientos de Dios. Hay muchos otros más, pero solo por mencionar estos. Pero también hubieron estatutos, como ya mencioné, que eran de carácter temporales. ¿Cuáles eran estos? Todos aquellos estatutos y decretos que señalaban la redención futura a través de Cristo, todo aquello que prefiguraba el gran sacrificio, todo eso fue clavado en la cruz. O sea que esos fueron temporales. Pero, además de eso, Dios también le dio al pueblo estatutos que no eran buenos. ¿Cuáles eran esos estatutos que no eran buenos? Ezequiel capítulo 20, los versículos 24 y 25, noten cómo dice la palabra de Dios. Dice, porque no habían cumplido mis decretos, habían desechado mis estatutos y habían profanado mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se iban sus ojos, también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Ahí también encontramos estatutos y decretos que no eran buenos. Podemos mencionar algunos de ellos, por ejemplo, el divorcio y el recasamiento. El Señor Jesús claramente explicó que eso había sido permitido únicamente por la dureza de corazón del hombre. Lo dijo en Mateo capítulo 19, en Marcos capítulo 10, todo eso dice que por la dureza de vuestro corazón. Y también podíamos añadir el hecho cuando los judíos que salieron de Egipto pidieron ser alimentados con carne, el Señor les permitió, pero no sin antes mostrarles su disgusto. O sea que nunca fue el plan de Dios que el hombre se alimentase de alimento de carne. De manera que esos estatutos que no eran buenos, podemos incluir muy bien ahí a el divorcio y recasamiento
y la alimentación a base de carne. En el Salmo 106, un momentito acá. Salmo 106. Y los versículos 14 y 15. Salmo 106, 14 y 15. Se tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades. Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos. Y ahora también recuerdo que nunca fue el plan de Dios que el pueblo judío sea conducido o dirigido por la monarquía o el reinado. Dice, cuando ellos rechazaron a los profetas, ellos pidieron rey y Dios, aunque no era su plan, les dio rey. O sea, eso fue algo que no estaba en su plan. Pero específicamente aquí en Salmo 106, dice que tuvieron apetitos desenfrenados. ¿Cuándo? Cuando pidieron carne en el desierto y todo ello. Y tentaron a Dios en las soledades, dice aquí. Pero Él les concedió lo que pedían, pero envió plaga mortal sobre ellos. ¿Qué es eso evidencia? De que nunca fue el plan de Dios que ellos se alimentasen con carne. Desde que ellos salieron de Egipto, Dios le cambió la dieta para darle salud física, mental y espiritual. Y asimismo el apóstol Pablo nos amonesta a nosotros, a ti y a mí que vivimos en esta última generación. Dice que la experiencia del antiguo Israel debe servirnos de ejemplo. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 11. Dice, y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Toda esa experiencia de Israel, todos esos estatutos que Dios le dio, que no eran buenos, son para nosotros una lección objetiva. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron también. Y después de esa experiencia, por la rebelión o haber rechazado el orden divino, ¿cuáles o quiénes finalmente entraron a la tierra prometida? ¿Quiénes? El libro de Números, capítulo 26, Números 26, 64 y 65, dice, y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y Aarón, el sacerdote, los cuales contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque Jehová les dijo, han de morir en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefón, y Josué, hijo de Nun. O sea que solamente 2 personas de toda aquella vasta muchedumbre que salió de Egipto entraron a la tierra de Canaán. ¿Y todo por qué? Por causa de la desobediencia. Ahora, ¿qué lección debemos nosotros aprender de eso? ¿Cómo es que Dios nos está conduciendo? Así como Dios condujo al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto y lo condujo en el desierto hasta la Canaán terrenal, de igual manera el pueblo ha sido sacado de Egipto, del mundo, y está siendo conducido hacia la Canaán celestial. ¿Y cómo hace Dios esa obra? Dice, por profeta condujo Dios al pueblo en el desierto y por profeta fue preservado. De igual manera nosotros también hemos recibido la ayuda de la profecía en Elena de White y eso nos ayuda a poder entender mejor el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Qué lección especial debemos aprender entonces? Testimonio para la Iglesia, volumen 1, página 609.
Testimonio, volumen 1, 609, dice: se me señaló al antiguo Israel. Solo 2 del gran ejército de todos los adultos que salieron de Egipto entraron en la tierra prometida. Sus cuerpos muertos fueron enterrados en el desierto por causa de sus transgresiones. El Israel moderno se encuentra aún en mayor peligro de olvidarse de Dios y ser conducido hacia la idolatría que el antiguo pueblo. Muchos aún entre los profesos guardadores del sábado están adorando ídolos. ¿Cómo es eso? Hay una gran comparación entre la trayectoria de Israel en el desierto y el pueblo actual. Dice, el Israel moderno se encuentra en peor, aún mayor peligro de olvidarse de Dios y ser conducido hacia la idolatría. Dice que muchos guardadores del sábado, se refiere a nosotros que hemos recibido la verdad del sábado desde 1844 para acá, dice, están adorando ídolos. ¿Y saben cuál es uno de esos ídolos? En Filipenses dice que hay muchos cuyo Dios es el vientre. Imagínense ustedes, adorando el Dios del vientre. Y existe un paralelo entre el pueblo adventista y el antiguo Israel. Conflicto de los siglos, página 511, dice así: la historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Cuando el gran desengaño, su fe fue probada como lo fue la de los hebreos cerca del Mar Rojo. Si hubiesen seguido confiando en la mano que los había guiado y que había estado con ellos hasta entonces, habrían visto la salvación de Dios. O sea que si ellos hubiesen confiado, hubieran visto la salvación de Dios. Ahora, lo que quiero enfatizar es el hecho de que de toda aquella vasta muchedumbre, solo 2 entraron. Y ahora el Israel moderno, ¿somos nosotros diferentes? ¿Estamos nosotros siguiendo la luz o las enseñanzas que el Señor ha dejado a través de su palabra, de la Biblia y del Espíritu de profecía? ¿Ah? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para su pueblo moderno actualmente ahora? ¿Cuál es? Consejo sobre régimen alimenticio, página 454, dice la pluma inspirada así: una y otra vez se me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta paso a paso a su plan original. Que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra, las hortalizas, las legumbres, las frutas y los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. ¿Qué plan tiene Dios con esta última generación? Una y otra vez dice aquí, o sea que fueron varias veces que el Señor le enfatizó a su sierva que cuál era el propósito que Dios tenía al darnos la reforma pro salud. Dice, es de guiarnos de vuelta paso a paso a su plan original, así como está revelado en Génesis 1:29. Dice, las hortalizas, las legumbres, las frutas y los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Aquí no menciona ningún producto animal, porque nunca fue el plan de Dios que el hombre tuviese que matar para poder alimentarse o satisfacer sus necesidades del estómago. Nunca fue ese plan. Y específicamente a esta última generación que nos ha tocado vivir después que Cristo entró a hacer la última expiación o la última obra mediatoria en favor de la raza humana en el lugar santísimo del santuario, y comenzó aquel gran día, el cual se llama el día de la expiación. Pero ¿cuál debía ser la actitud del pueblo durante el día de la expiación? ¿A qué se le fue invitado o qué le fue invitado a hacer el pueblo durante ese tiempo? Joel capítulo 2,
los versículos 15 y 16, el libro de Joel, profeta menor, capítulo 2, 15 y 16, dice: tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, dice aquí, llamad a solemne asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los niños de pecho, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿A qué somos nosotros invitados en esta última generación? Tocar la trompeta significa presentar la verdad tal y como es en Jesús. Porque si la trompeta se le da un sonido incierto, dice, ¿quién se preparará para la batalla? De manera que ese tocar de la trompeta también va a fin con el llamado que hace el profeta Isaías 58, versículo 1. Clama de voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. De manera que esta obra dice: tocad trompeta en Sión, y eso debe ir acompañado de un ayuno, porque Cristo dijo que los demonios y los géneros y el espiritismo que cunde por todas partes solamente saldría con ayuno y oración. De manera que a eso somos nosotros llamados. Y es precisamente importante entender que en ese lugar santísimo donde se encuentra la Shekinah, donde Cristo está ministrando, la Biblia revela que ahí se encuentra algo muy importante. Hebreos capítulo 9, Hebreos 9, 3 y 4 dice: tras el segundo velo estaba el tabernáculo que se llama el lugar santísimo, que tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta por todas partes de oro, en donde estaba una urna de oro que contenía el maná. Ahí está. Y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del testamento. Es interesante que donde Cristo está precisamente intercediendo por ti y por mí, hay algo interesante que aquí menciona. Dice: el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y que contenía una urna de oro que tenía el maná. Recuerden la experiencia que durante el pueblo de Israel en su travesía por el desierto, el Señor los alimentó con maná, y la orden que Dios le dio a Moisés fue que pusieran un homer o un recipiente y que lo pusieran y lo guardaran en el tabernáculo, dice, para testimonio por todas las generaciones. De manera que eso también tiene un símbolo para nosotros. Tristemente, hoy que es el día de la expiación, que se nos convoca a ¿qué? A ayunar, el hombre o los impíos o aquellos que rechazan la luz han hecho lo opuesto. Según Isaías 22, desde el 12 y siguiente, dice: por eso el Señor el Eterno Todopoderoso llamó en ese día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir saco, y en cambio lo que hubo fue gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, y diciendo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto, dice aquí, fue revelado a mis oídos de parte del Todopoderoso, que este pecado no les será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué significa eso, apreciado amigo y hermano? Que durante el día de la expiación, cuando Cristo hace la obra final, o que intercede por sus hijos, el Señor llamó a ¿qué? A abstenerse de todos esos alimentos que en una ocasión fueron pronunciados limpios, como es el caso de la vaca y la oveja. Esos eran animales que fueron considerados libres para que la gente pudiese comer, eran considerados limpios.
pero no durante el día de la expiación. Por eso dice el profeta Isaías que comer carne aún limpia, como es el pollo, lo del pescado, todos esos animales que son considerados o fueron pronunciados limpios, dice que el comerlo durante el día de la expiación, cuando Dios ha llamado a ayuno, dice aquí el versículo, el 14, dice, esto fue revelado a mis oídos, que este pecado no les será perdonado. Aquí le llama pecado el comer carne, aún de la carne que fue pronunciada limpia. Muy interesante eso, hermanos, y espero que consideren eso con oración. Consejo sobre régimen alimenticio, página 317. Dice, la luz que Dios ha dado y que continuará dando sobre el asunto de los alimentos, ha de ser para el pueblo hoy lo que el maná era para los hijos de Israel. Noten qué interesante. Ese maná que está en esa urna de oro, en el lugar santísimo, el santuario, frente a donde Cristo ministra, dice que es para nosotros, es para el pueblo hoy lo que era el maná para los hijos de Israel. El maná caía del cielo y el pueblo se le pedía que lo recogiera y lo preparara para el consumo. Así en los diferentes países, sigue diciendo la sierva del Señor, así en los diferentes países del mundo, los hijos de Dios recibirán luz para que preparen alimentos saludables, adecuados para cada país. De manera que Dios dará la inteligencia, dice acá. ¿Para qué? La luz, para que preparen alimentos saludables y que no se contaminen con las enfermedades que cunden por todas partes. Hoy en día el ser humano está enfermo. ¿Cuánto más los animales? Aún los doctores seculares están recomendando a sus pacientes abstenerse de comer carne, de todas esas contaminaciones, los cánceres, todo eso están cundiendo por todas partes. Pero ¿qué espera Dios cuando Él le da una luz a sus hijos? ¿Qué espera Él que hagamos con esa luz? ¿Qué se espera? ¿Qué espera Dios de nosotros que hemos recibido la luz de la Reforma Pro Salud? Todo ese mensaje pro salud fue dado hace más de 100 años. Hoy los adelantos tecnológicos y los descubrimientos es que están dando con esos mensajes que ya fueron revelados al pueblo de Dios desde hace más de 100 años. ¿Qué espera Dios de los que han recibido la luz? En Mateo capítulo 21, el Señor Jesús, Mateo 21, desde el 17 en adelante dice, y dejándolo se salió fuera de la ciudad a Betania, y pasó allí, y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera, cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Le dijo, nunca más para siempre nazca en ti fruto. Y luego se secó la higuera, y viendo esto los discípulos, maravillados, decían, ¿cómo se secó luego la higuera? Esta higuera frondosa aparentaba tener frutos. Y Cristo fue deseando recibir o deseando conseguir algún fruto de satisfacer su hambre, pero para su sorpresa no tenía nada. Era solo apariencia. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dice que dijo, nunca más para siempre nazca en ti frutos, y se secó. ¿Qué creen ustedes que significa eso para el pueblo de hoy que ha recibido la luz de la Reforma Pro Salud? ¿Cuál será el resultado del rechazo de la luz de Dios? Aquí está Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue talado o perece, dice en otra versión,
porque le faltó conocimiento. ¿Será que falta conocimiento en el pueblo? No, no es eso, hermano. Dice, porque tú desechaste el conocimiento, dice aquí la frase siguiente. Porque desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Hermanos, este es un asunto serio. Y Dios ha dado la luz a su pueblo. Nosotros hemos tenido más luz que cualquier otro pueblo en cualquier otra generación. Y nosotros seremos juzgados de acuerdo a ese conocimiento, de acuerdo a las ventajas que nos ha dado. Seremos pesados en la balanza del santuario. Ese santuario también contiene el maná, que es la reforma pro salud. En el próximo segmento vamos a explicar entonces mucho más a fondo de cómo se aplica y qué debe hacer cada creyente de esta verdad presente con este asunto de la reforma pro salud. Si que esto tendrá efecto en tu salvación o eso no es necesario. Con la ayuda de Dios vamos a explicar en la parte 2 de este mensaje. Quiero terminar por ahora recordando las palabras del apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, que dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Que Dios te bendiga, apreciado hermano. Amén.